Para dar continuidad a nuestros diálogos del futuro con el tema de la mujer, quiero dar la bienvenida a un personaje que se ha abierto paso como activista social a partir de su participación en la multipremiada película Roma, y me refiero a Yalitza Aparicio. Pero antes de iniciar nuestra conversación, me voy a permitir compartir algo de su trayectoria. A Yalitza la reconocemos en primer término por su gran interpretación en el rol de Cleo para la película de Roma de Alfonso Cuarón, rol por el cual fue nominada a un premio Oscar por su destacada actuación. Como sabemos, Yalitza Aparicio nació en Tlaxiaco, Oaxaca, y su aparición en el mundo del cine significó una ruptura en los paradigmas de representación. Desde entonces, su vida dio un giro y ahora se le reconoce como un símbolo de lucha por su activismo social. Yalitza Aparicio ha defendido los derechos de los pueblos indígenas, la preservación de sus lenguas, así como el empoderamiento de las mujeres. En octubre de 2019 fue nombrada embajadora de buena voluntad de la UNESCO para los pueblos indígenas y bueno, permítanme decir que es un verdadero orgullo, un orgullo enorme dar la bienvenida a este foro de Tijuana es el futuro a Yalitza Aparicio. Yalitza, bienvenida virtualmente a esta ciudad de Tijuana. Hola Pablo, y muchas gracias por esa hermosa introducción hacia mi persona. Gracias por esta bienvenida tan maravillosa. Ya tuve la oportunidad en una ocasión de ir a Tijuana y quedé enamorada. Así que espero volver a regresar y espero no solamente llegar por trabajo, sino llegar a quedarme una semana totalmente de vacaciones y disfrutar de todo lo que hay a su alrededor. No, bueno, y si vienes, créeme que tendrás fila de personas que te querríamos, y me incluyo, estar paseando y mostrando todo lo que Tijuana tiene, que a pesar de ser una ciudad muy joven y a pesar de estar tan lejos del centro del país, es una ciudad con una historia muy interesante, con una cultura maravillosa en el sentido de que somos un crisol. Y aquí la presencia de todos los estados de la República es palpable. Así que pasando esta situación de contingencia, por aquí te esperamos con muchísimo gusto, Yalitza. Y nuevamente muchas gracias por participar en este evento de Tijuana es el futuro. Claro que sí, ya nos estaremos viendo allá entonces. Encantados. Y bueno, antes que cualquier otra cosa, Yalitza, yo quisiera preguntarte, porque una de las grandes sorpresas que nos diste tú fue primero haberte visto como la protagonista de esta maravillosa película, pero ya después todo lo que se vino, lo que llegó como cascada, pero sobre todo tu preparación, porque eres una mujer muy preparada, tu, eh, tu forma de desenvolverte en diferentes públicos y ante diferentes medios, y que para muchos de nosotros fue como esa representatividad de lo que percibimos, tal vez muy a la distancia, de lo que es la mujer en Oaxaca. Porque si bien sabemos que hay mucho trabajo todavía para hacer en términos de identidad de género y de respeto a la equidad de género, eh, también sabemos que en Oaxaca la mujer ha tenido un rol importantísimo en la conformación de la cultura que tanto define al Estado, pero además de Oaxaca han salido mujeres muy emblemáticas que han dicho, a ver, espérenme tantito, aquí las mujeres no somos un personaje sometido, las mujeres tenemos un rol importantísimo. ¿Tú estarías de acuerdo con esa percepción que se tiene de la mujer oaxaqueña? Bueno, yo creo que hay ideas diferentes en cada mente, pero en algo que concuerdo contigo es que aún el machismo prevalece en muchas partes, no solamente en Oaxaca, creo que del mundo en general, sigue prevaleciendo. Una característica especial que tienen las mujeres oaxaqueñas es ser fuertes y ser mujeres que luchan constantemente por sus sueños. Creo que eso también es lo que nos ha permitido ir rompiendo un poco esos paradigmas de decir la mujer solamente está para quedarse en casita y el hombre se encarga de todo lo demás, ¿no? Eh, en muchas regiones de Oaxaca también depende lo que es la educación que te inculcan. En mi persona podría decir que jamás hubo
una educación donde dijeran las mujeres solo rosa y los hombres azul. Recuerdo mucho algo que mi mamá decía, hija, tú tienes que saber hacer de todo, porque si en algún momento te casas o no y está el marido o no, ¿quién lo va a resolver? Tú. Tienes que también ser independiente. Y con mis hermanos les decían, hijos, tienes que aprender a cocinar y hasta a moler, no importa, porque si algún día necesitas, tú solo vas a tener que hacer tus cosas, no va a estar alguien más ahí. Tienes que estar estudiando, tienes que aprender a hacer más cosas, no solamente lo que esté dicho que es para los hombres. No pasa nada, no te va a afectar en nada, al contrario, está contribuyendo en tu aprendizaje. Y siempre valoré esa parte de que nos enseñaran ambas labores, que no tuvieran clasificado qué era para mujer y qué era para hombre, sino era, tienes que aprender de todo, no por lo que diga la sociedad o por qué papel vas a fungir en la sociedad, sino porque es algo que necesitas para ti, que te va a ayudar en lo personal y también en esas necesidades básicas que vas a tener día con día. Eh, Oaxaca tiene a muchas mujeres que han sobresalido en diferentes ámbitos. He tenido la dicha de conocer a María Reina, que es una mije soprano, que aunque su cultura es muy diferente a la mía, hay muchas cosas en las que coincidimos y es con el hecho de decir, soy mujer, pero también tengo derecho a soñar y seguir adelante y viajar y conocer y que la gente conozca sobre mi cultura. Y creo que eso es algo muy admirable, que salgamos a donde salgamos siempre llevamos ese orgullo de identidad, ese orgullo de ser mujer y de mostrarle al mundo el sí se puede y somos mujeres, pero también estamos aquí. Definitivamente, y eso que mencionas es una presencia que se ha notado a nivel nacional y también a nivel nacional. Y bueno, en este sentido, Yalitza, tú has sido portadora, yo creo que en este momento yo diría que la más fuerte de esa, valga la redundancia, de esa fuerza que tiene la mujer oaxaqueña. Pero a ver, en torno a este contexto que tú me mencionas, que fue lo que tu familia te inculcó, ¿podríamos decir que se están rompiendo paradigmas o esto tú lo ves como una situación aislada que se dio en tu familia por alguna razón especial, por alguna convicción por parte de tu familia o crees que ya es algo que se está comenzando a extender en todo el estado? Yo creo que es algo que se está comenzando a extender. Ya no es tan, ya no estamos como solo en esa idea de que está algo establecido para cada género, sino es, debemos de abrir las puertas y nada está establecido. Ya hay más oportunidades, eh, nos falta, realmente nos falta mucho, pero se está viendo ese progreso y que yo siempre he dicho, no es por ser conformista, sino yo sí estoy agradecida que se vea ese avance. Prefiero ir avanzando como tortuga a estar estancada sin que haya algún progreso. Así que veo en muchos hogares que con personas que tengo relaciones que ya hay este tipo de educación en la familia, en donde todos se apoyan. Veo matrimonios donde colaboran entre los dos para ya sea cocinar, limpiar la casa, ayudar a los niños. Creo que son cosas que se está cambiando como el chip, porque en ocasiones te podrás dar cuenta que también entre los hombres apoyan a las mujeres tan solo con el hecho de defenderlas de algún tipo de acoso verbal o el acoso que sea, ya existe este apoyo también de ellos y es así también como tú tienes esa seguridad y esa confianza de seguir, porque no depende solamente de las mujeres que cambien, sino es ese trabajo en conjunto. Claro, y bueno, también hay que decir aquí, Yalitza, que tu participación en el mundo en este momento, gracias a la labor que tú has estado haciendo, gracias a que no te quedaste simplemente con un rol de una película, sino que has seguido trabajando, ha sido no nada más en la parte del género, no ha sido nada más en la parte de la mujer, sino también en la representación de alguna manera de los pueblos originarios de México a quienes tanto les debemos. Y algo que nos ha impresionado muchísimo, viéndolo
pues a la distancia. Es aquella historia que en alguna ocasión tú contaste en tus primeras apariciones ante la prensa, donde decías, es que yo no hablo la lengua, a mí no me enseñaron la lengua de mis padres. Y, y te lo digo como mexicano, me dolió saber que las comunidades de nuestros pueblos originarios han sufrido tal nivel de discriminación que llegaron al punto en el que, corrígeme si estoy equivocado, yo recuerdo en alguna declaración tuya donde dijiste, es que mis papás no me quisieron enseñar mixteco para no ser discriminada. Entonces acá a Sí, la distancia eso nos duele porque decimos, es que nosotros queremos que esas lenguas, esas tradiciones sigan vivas. Y cómo es que las nuevas, por lo que nos ha faltado hacer a los mexicanos, y me refiero a todos, en nuestros pueblos originarios se ha creado esa mentalidad de ya no hables tu lengua, ya no practiques tus tradiciones para no ser discriminado. ¿Tú crees que tú percibes en un futuro cercano que esto pudiera comenzar a cambiar, Yalitza? Nos interesa mucho que esto cambie. a mí me interesa que cambie. Creo que ese es uno de mis sueños más anhelados, de que las personas se den cuenta que el hablar un idioma diferente y que sea una lengua materna, el tener una cultura diferente no te está haciendo menos. Yo, por ejemplo, le decía a Nancy García, quien hizo el papel de Adela en la película, le decía, mujer, no sabes cuánto te admiro. Tienes esa capacidad de hablar tu lengua materna, de expresarte en español y todavía de compartirlo conmigo. Creo que es algo que es tan preciado y aquí estás enseñándome y tomándote tiempo. Y siempre que hablábamos sobre el tema de que ella sí lo hablaba, que sus papás sí le habían enseñado, venía este debate sobre temas de por qué no lo aprendí. Y en algunos momentos decía, hasta yo tenía como esa culpa en mí de decir, bueno, si no me enseñaron, porque yo no me esmeré en aprenderlo. Podía irme con algún conocido o alguien que yo escuchara que hablara aún ese idioma y aprenderlo. Pero siempre caíamos al punto en la sociedad, a lo que te obliga la sociedad. Eh, Cuando tú estás como en tu zona de confort y no conoces más allá de lo que hay, no entiendes esta parte, no entiendes la razón que tus papás o estas generaciones tuvieron para ocultar su identidad, porque ellos sufrieron muy fuerte esta parte de la discriminación por su color de piel, por la apariencia, por su forma de hablar, por sus idiomas, por sus culturas, por sus creencias. Así que hasta que llegas a ese punto, y en mi caso llegué a estar expuesta de manera pública y tan fuerte, fue donde entendí, no justifiqué, pero comprendí por qué era este temor de mis papás de protegerme, de sobreprotegerme. Realmente fue una sobreprotección de decir, no, ella tiene que expresarse bien en español para que no pase por esta situación. Que en una ocasión, en forma de burla o sí, en forma de burla le dije a mi papá, bueno, tú no querías que yo aprendiera el mixteco, pero tengo toda la apariencia. Esto jamás me lo ibas a quitar y no, yo jamás lo hubiera querido perder, pero me hubiera sentido tan contenta de haber tenido ese complemento que era mi lengua materna. Así que creo que si logramos hacer que la sociedad comprenda que todas estas culturas son importantes, que el perder alguna cultura en el mundo nos está llevando a perder una gran puerta de sabiduría. Yo creo que en ese momento vamos a reflexionar y decir, no, no tengo por qué discriminarlos, al contrario, puedo tener la oportunidad de aprender de ellos, porque tienen conocimientos tan maravillosos y que para mí el más importante es el cuidado del medio ambiente, que a veces no te das cuenta. Y yo muchas veces que hablo con mujeres poetas o mujeres activistas, les digo, bueno, aquí está la demostración de que hablar una lengua no te hace menos, ni menos capaz, ni inferior, nada. Al contrario, estás demostrando que tienes la capacidad, que tienes el conocimiento
solo que muchas veces no te están dando la oportunidad de expresarlo. Yo siempre he agradecido cuando veo a estas mujeres dando sus discursos en sus diferentes idiomas, y creo que esa es de mis mayores frustraciones, es decir, yo no lo puedo hacer, hay palabras que he aprendido, hay palabras que ya distingo, pero es complicado a esta edad como retomar toda esa esencia con la que lo dicen, como toda esa importancia que tiene, porque no solamente es hablarlo por hablar. Y justamente te quería preguntar eso, ¿has podido avanzar? Porque me imagino que lo escuchaste mucho y en tu subconsciente existe la lengua y a lo mejor es cosa nada más de que pueda aflorar. Bueno, eso es algo curioso. Igual me preguntaban si lo había escuchado demasiado cuando era pequeña. Mi mamá es triqui, mi papá es mixteco, son dos culturas totalmente diferentes. Y da la situación que yo no tuve relación con esta lengua, con ninguna de las dos, porque en el lugar donde yo crecí ya se perdió totalmente esta parte. La gente habla solo en español, no porta una ropa típica, hay muy pocas costumbres que todavía se usan. Eh, y cuando tenía la oportunidad de que mis abuelos y mi papá se reunieran, hablaban en español. Todavía recuerdo entre sueños en una ocasión que medio escuché hablarlos en mixteco y cuando íbamos ingresando se dieron cuenta que estábamos ahí, cambiaron totalmente a español. Entonces sí es como decir, no, no tengo esa referencia, pero estoy haciendo mi esfuerzo de aprender entre ambas, aunque las mezclo, porque aún no logro separar cuál es el mixteco y cuál es el triqui. Me empiezo a hacer bolas, pero yo creo que la intención ahí está, así que espero en algún tiempo ya poder aprender más. Ahora, esta parte yo creo que es muy importante para nosotros viéndolo desde acá afuera y para, pues yo creo que una población cada vez mayor de mexicanos que valoramos ese tesoro tan grande que tenemos en nuestros pueblos originarios. Eh, por mucho que nosotros lo valoremos, si ustedes o si nuestras comunidades siguen teniendo esa perspectiva de que sus tradiciones los pueden orillar a ser discriminados, de que si hablar su lengua no es conveniente, pues entonces eso se va a perder. Pero entonces aquí llega Yalitza Aparicio, que está, independientemente de que no hables la lengua, te estás proyectando hacia el mundo de una manera diferente. ¿Tú crees, Yalitza, que esta percepción que tienen nuestros pueblos originarios está cambiando? Esa percepción que tienen de sí mismos, esa percepción o esa idea de que el hablar su lengua los hace menos. Yo siento que sí está cambiando porque yo veo a muchas generaciones actuales, y no es que yo sea tan grande, la verdad, pero veo a esas generaciones y me doy cuenta que empiezan a comprender lo importante que es hablar su lengua. Eh, También como que han empezado a hacer a un lado lo que dirán y enfocarse más en ellos, porque realmente pesa el decir qué van a decir o no voy a poder expresarme o no sé. Sabemos que al menos en nuestro país, si no sabes hablar bien el español, no tienes las puertas abiertas. Pero ahora ya hablas el español, quieres seguir creciendo. Si no hablas el inglés, no tienes las puertas abiertas. Y como que todo el tiempo es esto. En cambio, ahorita se está dando las oportunidades de que si hablas alguna lengua, tienes las puertas abiertas. Lo estamos viendo a través de diferentes personas que están sobresaliendo en diferentes áreas y que en una ocasión que hablaba con una chica que se llama Araceli y trabaja en UNESCO, me decía ella, es que algo que mencionaste en un discurso fue llegar hasta acá fue porque nunca negué quién era. Siempre me sentí orgullosa de mis orígenes. Así que eso ha provocado que muchas personas digan, no voy a negar quién soy, yo hablo esta lengua, yo tengo estos orígenes, me quieren aceptar bien y si no, seguiré luchando y voy a estar ahí. Hay personas que han reflexionado y que dicen, wow, conoces de esta cultura, yo quiero saber sobre esto. O tú vas a hacer ese vínculo para que exista esta relación entre, no sé, cierta organización o cierta campaña con tu comunidad y sigamos creciendo.
Por ahí a veces también veo cómo hay ya algunas marcas que entran a trabajar directamente con las artesanas, pagando el valor que tiene su trabajo, que es algo que igual abarca todo esto con tu orgullo de identidad. Y ahí la sociedad te está haciendo darte cuenta de también lo importante que es tu trabajo, del valor que tiene y que puedes hacer muchas cosas y que también les puedes enseñar y te están dando ese lugar. Ya a veces las comunidades caen al punto de no querer compartir lo que tienen, porque es un tesoro, para nosotros es un tesoro, porque hay gente que llega y te lo arrebata y se apropia de esto. Esto lleva a que muchas comunidades digan, no, es que es mío y ¿por qué me lo va a venir a quitar y después me lo va a prohibir? Es un tema tan amplio que en verdad depende mucho de ambas partes, de que las comunidades tengan esa confianza, de que se sientan orgullosos de quiénes son, de que puedan compartir y se den cuenta de que las habilidades que tienen los pueden llevar a extremos muy altos y de que la sociedad valore toda esta riqueza que tienen las comunidades indígenas, que las respeten, que las aprecien. Sí, y sobre todo que al respetar y apreciar las mismas comunidades, lo que ellos son, lo que representan, de alguna manera va permeando en el resto de la gente. Yo creo que cuando he tenido la oportunidad de viajar a comunidades o a estados con presencia indígena muy fuerte y que están vendiendo sus artesanías, yo creo que la frase que más aborrezco de una persona que está a un lado de mí ¿es lo menos? Exacto. Ya somos dos. Esa frase igual, creo que es lo que más me llega a afectar cuando escucho que dicen pero ¿en cuánto me lo deja? No, pues ya me llevo tantas piezas, descuéntele otra. Y en mi mente solamente piensa ¿por qué no van a un centro comercial y le dicen eso a la empresa a la que estén adquiriendo la ropa, cuánto es lo menos? Y ya si se los dejan a menos precio, pues ya vienen a regatear, pero es que es eso, no valoramos aún las cosas que tenemos. Es un trabajo en conjunto, no va a depender ni de las comunidades indígenas ni del resto de la sociedad. Es un trabajo en grupo y solamente así se va a poder dar el avance. Definitivamente, y sobre todo la percepción que está cambiando también a nivel internacional, digo, el hecho de que tú hayas aparecido en una plataforma tan importante como es la entrega de unos premios de la academia, que portadas de publicaciones a nivel nacional y a nivel internacional, y pues bueno, que eres parte de una generación de pioneras porque, bueno, lo mencionábamos antes de comenzar esta plática, personajes como una paisana tuya, no más que ella zapoteca, Abigail Mendoza, que ha estado en la portada de la revista Vogue y rompe con todos los estereotipos, vamos, físicamente de quienes supuestamente son las modelos de la portada de una revista como esa, rompe con los estereotipos del vestuario y del tipo de personaje que aparecen en este tipo de revistas. Entonces a ver, del extranjero nos están llegando como esa curiosidad y esa admiración por nuestros pueblos originarios, por nuestras comunidades indígenas, pues a ver, México, levántate, abre los ojos, ¿no? ¿Tú cómo Sí, ves y esto? pues yo lo veo maravilloso porque el hecho de que las diferentes plataformas que existen, en este caso la oportunidad que ustedes me dieron, las revistas, los medios de comunicación, cuando muestran esta diversidad que existe en el país, están haciendo más atractivo al país. A mí me tocó salir al extranjero. En diferentes países me decían, ¿a poco en México hay personas bajitas? Y yo, sí, sí, mido 1,48 y hasta hay más bajitas, ¿no? No pasa nada. ¿Y a poco hay personas de color? Creo que esa fue la que más me impactó de, ¿a poco hay personas de color? Dije, es que hay personas de tantos colores en México que solamente conocen una. Eh, y la referencia más fuerte que tenían de México en general era, sí, México, mexicana, el narco. Y te quedabas como, bueno, creo que eso es lo que les estamos vendiendo, pero no solamente hay eso, hay muchas cosas más en México
aún nos falta por conocer. Ya de los últimos viajes que tuve, en ocasiones me tocó, si no me equivoco, en Italia, una persona que me dijo, ay, eres de México, de Oaxaca, ¿dónde es Yalitza? Y yo así como, ah, sí, soy yo. No, bueno. Pero me agradó como esta parte de, Oaxaca, las playas, o en México, Xochimilco, creo que me dijo. Y yo así como, wow, ya empiezan a escuchar como más cosas de México, porque también, si nos damos cuenta en el cine, han empezado a salir más películas donde te demuestran esas riquezas que existen en nuestro país. Y sobre todo esta enorme riqueza, Yalitza, que es la que muchos mexicanos quisiéramos, porque estás de acuerdo que la mayoría de los mexicanos no podemos hacer lo que puedes hacer tú. Porque además de que tienes la plataforma, tienes la facilidad, tienes las puertas abiertas, pues perteneces a esa herencia hermosísima que tenemos los mexicanos, que es la de nuestros pueblos originarios, de nuestras comunidades indígenas. Entonces, poder llevar el estandarte de la riqueza, de las tradiciones que tienen, no lo podemos hacer el resto de los mexicanos, únicamente ustedes. Pues yo, yo creo que sí lo podemos hacer todos, a lo mejor en diferentes perspectivas o a diferentes medidas, pero lo que son ahora las plataformas o lo que se maneja ahora de manera digital, creo que tienen alcances inimaginables, perdón, que, que llegan a muchos puntos o con muchas personas y creo que es una buena forma de aprovechar y compartir lo que tenemos. Tal vez en mi caso siempre les digo, bueno, no sé hablar alguna lengua, pero yo con mucho gusto me refiero a la lengua que existe. Yo sé que hay más todavía en nuestro país, pero pues bueno, ahí estamos haciendo el intento. Em, Creo que en esa parte podemos contribuir mucho. Que lo que yo siempre he dicho, ¿no? Aquí el trabajo más grande que hay de por medio es el que pueda hacer los medios de comunicación. Para mí ellos son tan potentes que te pueden ayudar a tener una perspectiva de lo que quieres en tu futuro y también te pueden llegar a afectar y decir, a ver, no, bájate de esa nube porque tú jamás vas a llegar a ese nivel, ¿no? Siempre he considerado que ellos tienen esa fuerza y ese impacto en la sociedad, que es ahí donde debemos de trabajar con ellos, con qué oportunidades están dando, qué tipo de mensajes están mandando a la sociedad y qué tipo de temas están compartiendo. Ahora, lo que tú mencionas es muy importante porque fíjate que rápidamente, porque obviamente a quienes nos están viendo esta entrevista les interesa lo que tú platiques, no lo que cuente yo, pero tengo una anécdota de una ocasión que yo estuve en una comunidad nahua y quise ir ahí a ese sitio para estar presente en su fiesta tradicional dedicada a San Francisco de Asís, unas danzas hermosísimas, esto en la parte del Totonacapan, entre los estados de Puebla y Veracruz. Hicieron unas danzas hermosísimas con sus atuendos. Muchos de ellos eran niños y jóvenes. Entonces llegaban al altar, hacían sus danzas y luego se iban a los lados y ya se quitaban sus penachos o lo que trajeran en la cabeza y se sentaban los muchachos, los adolescentes, los jóvenes, se sentaban a descansar. Entonces me fui a recorrer los pasillos de la iglesia y vi que la mayoría de ellos estaban en sus teléfonos. Dije, acaban de hacer sus danzas, acaban de hacer una tradición hermosísima y ahora están metidos en sus teléfonos. Y esto fue antes de Roma, antes de que yo supiera de Yalitza y de lo que está haciendo Yalitza. Entonces, mi pregunta fue, ¿qué están viendo estos jóvenes en redes? ¿Qué están viendo estos jóvenes en la internet? ¿Se están viendo reflejados ellos o están viendo esa realidad disfrazada de lo que sucede en el resto del mundo? Y entonces podría existir esa idea de que lo que está fuera de mi comunidad es mejor que lo que yo tengo. Por eso yo digo que lo que están haciendo personajes como tú tiene mucho valor porque entonces le da representatividad a esos jóvenes que dicen, ok, igual como puedo ver los actores de otro tipo de películas o lo que se está haciendo en Hollywood o lo que también puedo ver a una mujer que también pertenece a una comunidad como la mía que está sobresaliendo. Entonces, el mensaje que le pueden dar ustedes es importantísimo. Digo, y ahí es donde hay mucho trabajo que hacer.
Sí, yo creo que ahí es donde tenemos ese trabajo eh, tan importante, ahorita más con lo de las redes sociales, que como te decía, es más fácil llegar así a más puntos que tal vez y tratar de ir a hacer este evento como lugar por lugar. No todas las personas pueden llegar. Ahorita con la situación en la que nos encontramos no nos podemos reunir, pero en cambio compartiendo los mensajes a través de redes y estos mensajes subliminales que están haciendo llegar a estos jóvenes, yo creo que pueden cambiar muchas cosas. Eh, yo te puedo decir que de mi experiencia antes de Roma, para mí redes sociales, televisión, todo lo que tuviera que ver con publicidad o todos estos medios estaban muy alejados de mí. Para mí lo único real era un libro. Era de las personas que siempre decían, apaga eso, mejor siéntate a leer, haz algo productivo. Siempre era mi palabra, haz algo productivo. Eh, yo desde muy pequeña creo que nunca vi esa representación en una pantalla. Si yo volteaba a ver películas, eran personas totalmente diferentes a mí. Volteaba a ver algún programa de televisión, personas diferentes, no solamente a mí, sino a las personas que estaban a mi alrededor. Y esto te lleva a crear en tu mente esas posibilidades para ti no existen. No cumples ese perfil y no está dentro de tu rango. Así que enfócate en algo, ¿no? Es increíble el peso que llegan a tener estas plataformas en tu forma de pensar y en tus sueños. Porque siendo tan pequeña, a veces digo, no puede ser posible que ya a esa edad yo ya pensaba que eso no era para mí, que era un mundo irreal y que solamente existía mi contexto. Yo sola me fui encerrando en ese contexto, pero la razón era por lo que yo estaba viendo, por lo que me estaban compartiendo. Hoy en día siempre digo, bueno, ya no quiero que existan niñas que tengan esa idea errónea como la tuve yo, porque no es que ese mundo sea irreal y que no te pertenezca. Yo creo que puedes aspirar a lo que tú quieras, pero ahí está esa parte importante. ¿Qué mensajes les estamos mandando para que ellos lleguen a estas conclusiones? Ahora, tú estás consciente, digo, obviamente pues, eres una persona que, a pesar de que estás muy preparada y que tienes un desenvolvimiento maravilloso, pues también te vemos como una persona sencilla en cuanto a que eres modesta, vamos a decirlo así, ¿no? Pero yo creo que sí estás consciente de que tú eres una inspiración en ese sentido, ¿no? Que tú eres un modelo para los jóvenes, las nuevas generaciones de las comunidades indígenas en nuestro país. ¿Tú estás consciente de eso? Pues tardé en tomar conciencia sobre eso. En un principio no lo quería aceptar, tal vez por la responsabilidad que implica, ¿no? Pero después dije, bueno, si ya estoy aquí, no sé exactamente qué vaya a ser de mi futuro porque el futuro siempre es incierto, pues bueno, hay que empezar a crear nuestro presente. Solamente tengo claro que quiero hacer bien las cosas, que me encantaría que el día de mañana se le den oportunidades a más personas y que digan, bueno, o que tengan una referencia de, bueno, ella lo hizo y ves, no era actriz, es indígena, tiene como todas esas cualidades, ¿por qué no darle la oportunidad a otra persona? Y que así se vayan abriendo esas puertas, porque para mí sería como realmente algo triste escuchar en algún momento que digan, ay no, es que Yalitza era así, mejor no, ya, con ellos no hay que trabajar. Creo que eso sí sería algo que me impactaría y que me dolería, hasta me afectaría demasiado en mi autoestima, pero he tratado de trabajar en esa manera, de decir, yo ya creé un camino, mi intención es que quien venga atrás no repita la misma situación de decir, ah, no eres actriz, mira tu color de piel, mira tu físico, mira tu estatura, ¿cómo crees posible estar ahí? Quiero que esos comentarios, si llegan a sus oídos o si se los llegan a decir, ellos digan, la gente tiene este pensamiento, no pasa nada, ella ya está hasta ahí, no le ha afectado, los toma como un aprendizaje y una fortaleza y sigue adelante. Así que hay que continuar. Ahora, yo creo que uno de los aspectos que más sorprendió
fue que este fenómeno que se dio contigo, en donde pues de repente comenzamos a ver una película con un personaje que no conocíamos y que nos cautiva. Y ese personaje, o sea, no me refiero a Cleo, sino me refiero a Yalitza. Nos cautiva y de repente se da todo aquello de que empiezan a hablar de ti, viene la nominación a los Óscares y bueno, el espejo que nos pusiste, Yalitza, y no fue porque tú quisieras hacerlo, pero ocurrió, porque entonces vimos esas actitudes de, por un lado, los que decíamos, qué padre, qué emoción, qué orgullo más grande, es mexicana, pero además es de una comunidad indígena. Y estaban, digo, que te podía decir a ti, todos nos enteramos de las actitudes que fueron diferentes. Porque recuerdo muy bien, y no quiero hacer mención de nombres, de aquella persona que fue grabada y que se refería a ti como, sí señor, no señor, y que no tienes nada de eso, porque rompiste el paradigma. O sea, el mensaje más fuerte no fue nada más el haber visto a Yalitza interpretando el papel de una empleada doméstica en una película, sino lo que vino después, que es una mujer, una indígena, con desenvolvimiento, con preparación, no solamente académica, sino cultural, y eso fue algo que rompió con paradigmas muy fuertes. Entonces aquí tenemos pues vamos, una plataforma muy importante y yo te preguntaría dos cosas a partir de este fenómeno que se da. ¿Tú has visto que cambie a partir de ese boom que se dio en ese momento donde pudimos ver qué tanto puede despreciar el mismo mexicano nuestras raíces? Eso por un lado. ¿Crees que ha cambiado o te sigues enfrentando a la discriminación? Esa sería mi primera pregunta en ese aspecto. Yo creo que aún me sigo enfrentando a ese tipo de discriminación. La ventaja que tengo ahora es que ya tengo más esa seguridad en mí y que eh, todos esos mensajes los tomo simplemente como más fortaleza, como decir, todavía nos falta trabajar más. Las personas todavía no logran comprender que existe una diversidad. Eh, ya lo veo de esta manera de que vaya yo creciendo personalmente. A lo mejor no estamos avanzando de la manera que se quisiera, pero ya no está esa preocupación de tocar estos temas. Porque años atrás, y lo hablaba en una ocasión en una plática con Lila Downs, que comentaba ella, en mi generación era complicado tocar este tema. En cambio ahora se pone sobre la mesa y lo vamos a debatir y van los argumentos. Ya no está este temor de parte de la sociedad de tocarlo. Ya se están expresando de la manera que quieren, están defendiendo sus derechos. Yo creo que eso es lo importante, que hemos abierto los ojos. Ya no tenemos esta venda de decir, no, ¿qué va a decir la sociedad? Me da pena, es un tema delicado, van a pensar que tengo algo en contra de ellos. Ya no, ya somos más libres para abordar el tema. Y sobre todo que se nos dio una gran lección, porque al haber salido todas aquellas voces desafortunadas que se expresaron de esa manera en el momento en el que pues, se supo lo de tu nominación, y cómo una buena parte de México dijo, a ver, espérame, ¿cómo te atreves a hablar así? O sea, sí sentiste también, eso sería la otra pregunta, ¿sentiste también, si bien por un lado esa discriminación, por otro lado, sentiste el apoyo que también surgió por parte de muchos mexicanos hacia ti como mexicana, primero que nada, porque primeramente lo que nos identifica es que tanto tú como yo somos mexicanos, pero además como representante de una comunidad indígena? ¿Sí lo pudiste percibir también, el apoyo? Claro, claro, sentí totalmente el apoyo y yo creo que eso era lo más importante en ese momento para mí, el apoyo que tenía de toda la gente. El día de la ceremonia, cómo se reunieron muchas familias, cómo se reunieron aquí en México tantas personas para ver la ceremonia. Siento que
ese tipo de actos y también ese tipo de mensajes que me hacían llegar fueron realmente la fortaleza para estar ahí. Las críticas eran aprendizajes, pero estos comentarios y estas palabras de aliento eran el sostén para mantenerme ahí, para no doblegarme o no caerme ante lo que estaba pasando. Siempre estaré eternamente agradecida con la gente que apreció este trabajo o que me estuvo apoyando. Y como siempre lo he dicho y no me cansaré de decir, si ese día yo estaba tan feliz y tan contenta, aunque no entendía nada de lo que me estaban hablando porque todo lo decían en inglés, aunque estaban esos nervios y mis pies temblando, yo estaba segura que yo no estaba sola. Ahí estábamos todos los mexicanos. Ahí estábamos disfrutando de este momento, de esta oportunidad que se nos estaba dando. Y qué bonito como lo dices, Yalitza, porque estábamos todos los mexicanos en ese momento, incluso aquellos que se expresaron mal. También Bueno, estaban lo ahí. mejor de todo, estábamos toda la representación de México. Yo creo que igual hay que aprender a entender esa parte. Y igual lo dije en muchas ocasiones. Yo como yo estudié para ser docente y también te encuentras con esas partes donde dices, estudié tantos años y llevo tantos años esforzándome para que de repente llega alguien y porque, no sé, tuvo la oportunidad o lo que se da mucho en México, se compró una plaza y ya ingresó y hasta está trabajando y está mejor ubicado que yo, ¿no? Yo les decía, yo comparo mucho mi situación con esa y yo también tendría como esa indignación de decir, pero ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué llevo tantos años y no he podido llegar a ese punto? Claro, no lo tomaría como algo malo y denigrante hacia la persona que ha logrado esa meta. Al contrario, lo tomaría como encontrar la manera de aprender y de decir, algo estoy haciendo mal. Voy a ver en qué debo trabajar en mi persona para seguir creciendo. Eh, siempre que hablo con personas migrantes me dicen es que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano aquí. Me lo decían por estos comentarios ofensivos. Me decían aquí todo el mundo te quiere, en el extranjero todo el mundo te recibe con los brazos abiertos, pero no hay peor enemigo que otro de un mexicano que otro mexicano. Cuando yo veía estos comentarios denigrantes decía, ay, no puedo creer que sea verdad. Yo tenía todavía esa esperanza de que no, que ese dicho fuera, no sé, inventado. Pero me doy cuenta que eso es lo que nos falta trabajar todavía como sociedad. No solamente importa que tú hayas crecido. Eso realmente no funciona. Para mí no funciona. El punto es, si tú creciste, estás apoyando a las personas que vienen. Todos vamos a estar en un equilibrio y como sociedad todos vamos a avanzar. Ese realmente sería el progreso. Ahorita que estoy más metida en el cine me doy cuenta que aquellos comentarios donde decían, bueno, no es actriz, ni siquiera estudió para ser actriz, hay muchos actores que no han estudiado y son increíbles y hay muchas generaciones que vienen, que he visto algunos proyectos que se están trabajando y que yo veo sus actuaciones y digo, wow, y tampoco estudiaron actuación. Bueno, la Es, máxima diva del cine mexicano no estudió, ella misma lo decía, María Félix. Ella no estudió y sin embargo filmó en México, en Francia, en España, en Italia y no estudió. sí, pero eso pasa cuando tú no tienes un conocimiento también en diferentes áreas. Te enfocas solamente en lo que estás estudiando, pero no conoces más allá. Y era lo que a mí me pasó. Cuando a mí me llegaron esos comentarios, yo decía, sí, es cierto, yo no estudié. Pero cuando me informé era como, bueno, no soy la única. Hubieron muchos más y van a haber muchos más. Y creo que lo maravilloso va a ser que todo este escándalo que hubo, o como toda esta parte ofensiva hacia mi persona de decir no es actriz, ayudó a que más personas se enteraran de que hay muchos actores que no estudiaron una carrera, pero que están y que han hecho su máximo esfuerzo, porque si se dieran cuenta realmente es un doble esfuerzo, porque no tienes el conocimiento de cómo actuar. Desconoces cómo se maneja una cámara, cómo se manejan las luces, tú ni entiendes por qué están iluminando el set. Simplemente llegaste a aprender, pero estás aprendiendo y al mismo tiempo lo estás poniendo en práctica.
para estos chicos que vienen de no ser actores, que por ahí ya están muchos en nominaciones y muchas películas que se van a estrenar, siento que ellos ya van a llegar con esta parte de, bueno, no soy la única o no soy el único. Ahí está la historia de todas las personas que no fueron actores y que a lo mejor tuvieron que afrontarse a la sociedad, pero la sociedad también ya va a aprender que existe este tipo de casos. Ahora, evidentemente el mensaje aquí no es, si quieres ser actor, no estudies. O sea, también Exacto, está, no. o sea, Tiene pero, mucho que ver con con lo que tú haces, no solamente en actuación, en cualquier ámbito laboral. Es el esfuerzo que tú le apliques a tu trabajo, es las ganas que tengas para hacerlo y es también el amor que tú le das. Porque yo no llegaba al set a decir, bueno, yo no soy actriz y no sé nada, así que ni me digan. Siempre tuve como esa curiosidad de, bueno, ¿y esto para qué es? ¿Y ahora esto qué va a hacer? ¿Y tú a qué te dedicas? ¿Y por qué tú haces esto? ¿Y por qué mueven la cámara así? ¿Por qué la luz así? ¿Por qué esto? Y a todo era un porqué. También estaba como esa parte de, no sé, pero me estoy aplicando con lo que tengo que hacer. Las personas que han estudiado actuación y que también son maravillosas, yo creo que tienen esa posibilidad también de irnos guiando, ¿no? Yo le estaré eternamente agradecida a Marina porque ella fue mi maestra para todo y que tal vez en ocasiones ella no me decía cómo hacer las cosas, pero yo la observaba. Y yo me quedaba sentada viendo qué estaba haciendo para comprender. Ya hasta que realizaba su escena y ya había pasado, ya me tomaba la oportunidad de preguntarle por qué y cómo lo hacía. Eh, Creo que eso es lo maravilloso de los actores que tienen esa carrera, porque al menos a mí ellos me han servido de mucho, porque me comparten lo que les enseñó, lo que les enseñaron en la escuela, los maestros. En muchas ocasiones me dicen, bueno, yo estudié en tal escuela y tal maestro nos decía esto. Yo tomé un curso que consistía en esto. Y realmente esa es la parte maravillosa de ellos, que tienen el conocimiento y la capacidad de hacerlo. Tienen esa doble ventaja sobre nosotros. bueno, pero es que también aquí fue la gran sorpresa, Yalitza, porque después de ver la película y que empezamos a saber más sobre ti, fue caer en cuenta de que, a ver, espérame, ¿cómo que no es actriz? Claro que es actriz, porque el papel que desempeñó no es ella. O sea, ella le puso su sello, pero Yalitza la escuchamos ya hablar en las primeras entrevistas y dijimos, bueno, o sea, no, Cleo es un personaje que, vamos, no tiene nada que ver con Yalitza en realidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Actuación. Tú te metiste en un rol para el que fuiste elegida, para el que fuiste contratada, y no, y tu personalidad, ya cuando te empezamos a conocer tan desenvuelta, con una forma tan correcta de expresarte y que demuestras la formación académica que tienes, pues no es la de la persona que estaba ahí. Y eso, Yalitza, pues se le llama actuación. Entonces, desde el primer momento, fuiste y eres una actriz. Bueno, muchas gracias. Sí, eso ya igual me lo habían comentado, de que es complicado mostrar una personalidad totalmente diferente en una película y olvidarte de quién eres tú. Creo que era de mis temores más fuertes cuando me dijeron cuando conocí a la verdadera Cleo y la vi y dije, no, no, no soy nada como ella es tan, no, la ves y es un amor de persona y dije, no, ¿yo qué voy a hacer? Que creo que ya me arrepentí. Pero siempre como antes de entrar a hacer algo que decía Marina era como te olvidas de quién eres, ya esa persona se quedó allá y aquí solamente existe Cleo, en mi caso. Solamente es Cleo y nadie más. Así que creo que eso también me ayudó bastante, el olvidarme por esos 6 meses de mí. Ya no era yo, era el personaje. Simplemente era ella, lo que sentía, lo que vivía y todo, solo era ella.
Y entonces ahí está precisamente el argumento de por qué fuiste nominada a un premio Oscar. Final de cuentas, te nominaron como actriz porque estabas actuando. Entonces, no es lo que muchos se comentó en su momento, de que simplemente estaba haciendo ella. No, señor, aquí tenemos una maestra interpretando a una empleada doméstica. Tenemos aquí a una joven del siglo XXI interpretando un papel de una época en la que ella todavía no había nacido, en un Sí, y que contexto tienes que totalmente entender diferente. esa. Sí, y ahora que me lo dices, no, nunca había analizado esa parte de las épocas. Recuerdo que con diferentes personas me ponía yo a platicar así de, oye, si tú eras de esa época, ¿y cómo hacían? Y cómo, sobre todo con las mujeres. Y recuerdo mucho esa parte donde me dijeron, bueno, es que en aquella época era muy mal visto a una madre soltera. Y en el caso de tu personaje, lo que le está pasando. Y el papá, eso, uy, sentías la presión de la sociedad, porque ¿cómo era posible? Y en el caso de cuando había este tipo de infidelidades, era como, es que, ¿tú qué hiciste? Y yo me quedé así como, ¿es en serio? Sí, así era en nuestra época, hasta con lo de los cigarros, que yo decía, bueno, ¿por qué todo el mundo está fumando? La gente mayor que se encontraba de extras me decían, ay, hija, en mi época era normal, hasta estaban así dándote la consulta y estaban con el cigarro. Realmente hubo como esa parte de ponerte a aprender sobre una época que ni siquiera conociste. Y eso al final de cuentas es lo que hace un buen actor, hace una buena actriz, o sea, se tiene que meter en el contexto. Entonces ese fue yo creo que el principal argumento que hubo a tu favor cuando te conocimos y que nos dimos cuenta de quién era, de quién es en la vida real Yalitza. Pero ahora, Yalitza, híjole, y esta parte se me hace fascinante porque eh, lo que viene, lo que viene para ti, o lo que ya es una realidad para ti, es pues se te abrieron las puertas de Hollywood. O sea, entraste por la puerta grande. Sabemos, porque han salido por ahí algunas informaciones sobre algunos proyectos que estás analizando, pero la parte más bonita, la parte más importante es que no te estás quedando únicamente en el rol de actriz, sino que te ha movido mucho el activismo y tienes las herramientas, tienes el conocimiento, tienes la desenvoltura necesaria para efectivamente desempeñarte dentro del activismo y pues bueno, ya ser una embajadora de la UNESCO, que es algo verdaderamente maravilloso, que tú lo sabes, normalmente para lograr esos roles, normalmente esos roles los desempeñaban personas que ni siquiera eran de las comunidades y ahora lo estás haciendo tú. Entonces, yo te preguntaría, ¿cómo visualizas tu futuro cercano? Me encantó lo que dijiste en un momento, que estás enfocada en el presente porque el futuro puede ser incierto, pero de alguna manera el presente ya te está dejando algunas bases de lo que podría ser tu, tu futuro más cercano, tu futuro próximo. ¿Cómo lo visualizas? En base a todo lo que hemos platicado, el contexto, la discriminación, la no discriminación, los éxitos que has tenido, la representación que le has dado a las comunidades, ¿qué sigue para ti? Pues sigue continuar creciendo en diferentes aspectos. Hay muchas cosas que me falta por aprender sobre el cine. Como te decía hace rato, ¿no? Los actores que han estudiado tienen esa ventaja de que tienen un conocimiento muy amplio y esa es la parte que me está faltando demasiado. En eso estoy. Sigue continuar luchando por los derechos. En una ocasión le decía a las personas que trabajan en la UNESCO, no solamente van a ser estos 2 años. El título de embajadora será este tiempo, pero para mí va a ser toda la vida, hasta cuando sea necesario. Es algo que me gusta hacer, defender los derechos de mi gente. Eh, Sigue esta oportunidad de poder ir experimentando en diferentes cosas, conforme se me vaya dando la oportunidad. Me encantan esos riesgos, esas cosas donde implican más esfuerzo de mi parte de decir, ah, no sabe cantar, bueno, aprendes a cantar. No sabe nadar, bueno, aprendes a nadar. No sé, como cada
cada cosa que a mí me proponga como un reto a mi persona, es algo que seguiré intentando y seguiré haciéndolo porque simplemente quiero aprender y disfrutar de las cosas que se me están dando. Eso es como lo que tengo en mi mente y a donde quiero llegar. Eh, quiero, quiero encontrar ese punto en donde yo diga, bueno, ya experimenté tantas cosas y me gustó esto, me quedo con esto. Bueno, sí se da, porque si me sigue gustando continuar experimentando, pues ahí estaré. Y yo creo que al final de cuentas esa es una de las principales motivaciones en la vida de cualquier ser humano, el poder experimentar en terrenos nuevos. Ahora, y esta parte para muchos mexicanos es muy importante, que yo te preguntaría, la globalización, esta apertura que se está teniendo para que tanto conozcamos nosotros más y el mundo conozca más acerca de las comunidades, como que las comunidades conozcan más hacia afuera. Y ese trabajo que están realizando personas como tú sobre el respeto a los derechos de las comunidades. ¿Cómo lograr ese punto de equilibrio? ¿O tú crees que todos estos trabajos, todos estos esfuerzos pudieran llegar a repercutir en la prevalencia de las hermosísimas y valiosísimas tradiciones ancestrales y milenarias que tienen las comunidades? ¿Crees que se puede encontrar ese equilibrio donde se respeten los derechos de las comunidades, pero al mismo tiempo se puedan mantener vivas esas tradiciones? Siento que podríamos encontrar el equilibrio. Es un trabajo entre ambas partes, el decir, aquí están las oportunidades, pero también estamos respetando lo que son para que no se pierdan totalmente. Yo lo veía con la parte de educación, donde mi inquietud más grande siempre ha sido por qué no existe en su totalidad esta enseñanza de las diferentes culturas que existen en nuestro país. Si se ponen a analizar lo que aprendieron durante todos sus años de primaria, secundaria y bachillerato, que son como los más básicos, te das cuenta que en los libros no se habla tanto sobre estas culturas que tenemos. ¿O Me se ha habla desde el tocado, pasado? se habla Se habla... desde el pasado y Exacto. desde otras perspectivas, no hay como algo que sea nuestro. O Por de una ejemplo, doble moral, yo, perdón por la interrupción, porque esa parte se me hace muy importante, de esa doble moral, Yalitza, en donde vamos a lo mejor a un sitio arqueológico, hablando específicamente de Oaxaca, podemos ir a Mitla, podemos ir a Monte Albán y decimos, wow, qué maravilla lo que hicieron nuestros antepasados. Cualquier mexicano dice, nuestros antepasados. Entonces, a ver, espérame, le llamas tus antepasados a los que hicieron estas ciudades, pero acabas de discriminar a un indígena hace un rato que no sé, que ibas llegando a un estacionamiento en la ciudad. O claro, sea, está esa doble esa moral. es, Para eso sí son nuestros antepasados, pero los actuales, ¿qué son de nosotros, no? exacto. Creo que, bueno, a mi manera de pensar, cuando tú discriminas algo es porque no conoces sobre eso. Creo que la ignorancia es lo más peligroso que podemos tener para decir cosas sin sentido. Eh, Como dices, existe esta doble moral entre aprecias algo pero discriminas otra cosa. O vas al extranjero y dices, no, sí, en México la diversidad que existe, pero vienes a México y discriminas a las personas, no valoras lo que hacen. Entonces, creo que falta esta parte de aprender sobre lo que tenemos. Hace un momento, perdón, te iba a decir también de que he viajado por algunas partes de la República y lo que más me interesa saber es como la cultura, qué idioma se habla acá, y a veces es triste escuchar la respuesta de las personas con un, no sé, si soy de aquí, llevo años acá, pero la verdad no sé si hablan alguna lengua. Y es como, ahí está el problema. Desde la educación no nos están enseñando qué existe a nuestro alrededor. No está, no estamos hablando de lo que tenemos ni siquiera dentro de casa. Creo que para mí siempre ha sido la educación ese punto fuerte en donde pueden cambiar las cosas porque ni siquiera existen suficientes materiales pedagógicos en diferentes idiomas. Con decirte eso, los maestros tienen que ver cómo le hacen y qué crean,
para tener su material y poder enseñarle a los niños, porque es muy complicado, no sé, que, por ejemplo, tú o la gente en general habla español, pero tienen que recibir una clase en mandarín. ¿Cómo vas a lograr aprender 100% esa clase si a lo mejor entiendes una que otra palabra? O la mayoría de nosotros que no entendemos nada, ¿no? Es lo mismo que está pasando con las comunidades indígenas, que les están dando clases en un idioma que apenas están aprendiendo, pero no existe un material donde pueda haber como esa transición de su lengua y del español, pero sin perder la identidad. Exactamente, porque todavía las escuelas donde se maneja una lengua nativa, una lengua originaria en México son muy pocas y a veces pues no siempre se tienen los suficientes recursos como lo acabas de decir. Y esa parte es muy importante. Yalitza, híjole, es lamentable la forma tan rápida como corre el tiempo, de verdad, porque ha sido una conversación verdaderamente enriquecedora, ha sido todo un placer realmente escucharte. Y pues bueno, antes de despedirnos, quisiera escuchar tu mensaje final. ¿Cómo, eh, ¿Cómo ves? Ya hablamos del futuro de Yalitza. ¿Cómo ves el futuro de México, el futuro de la mujer mexicana, a partir de lo que hemos estado viviendo durante los últimos años y meses? Y por qué no decirlo también, de esta realidad que es una pandemia. Yo veo, bueno, creo que soy muy soñadora, pero he visto ya un cambio muy grande en las mujeres. Ya hay esta lucha por sus derechos, ya hay este apoyo de muchos hombres con ellas, porque de eso se trata, de encontrar una equidad de género. Que yo siempre he dicho, para mí la equidad de género es el equilibrio de los derechos entre mujeres y hombres. No se trata de ver quién es superior, se trata de que todos seamos iguales. Veo un futuro ya con esta equidad de género, con la situación en la que nos encontramos ahorita. Vamos a encontrar la forma de regresar a nuestras labores con las medidas necesarias. Vamos a tener que adaptarnos a estas medidas. Eh, Cada uno va a tener que ajustar sus herramientas y lo que tenga a la mano para poder continuar con sus labores. Lo digo sobre todo en el área de educación, que es como el tema más fuerte de cómo van a regresar los niños ahorita en las aulas, porque no podemos poner una regla, solo una regla para todos, porque necesitamos realmente entrar a todos los puntos que existen en nuestro mundo para ver cómo se está desarrollando sus actividades y también cómo están sus posibilidades de tomar estas clases. Así que veo eso, un México que comienza a tomar estas medidas, que comienza a tomar sus decisiones y sus propias estrategias de cómo seguir avanzando. Pues Yalitza, nuevamente muchísimas gracias por permitirnos tener esta conversación contigo, por compartirnos tus sueños, porque de verdad yo creo que tus sueños son los de muchas mujeres mexicanas, independientemente de dónde vivan, y las está representando. Yo creo que, y no nada más de las mujeres, de muchos mexicanos, y yo creo, y a título personal y a nombre de Tijuana Innovadora, deseamos de todo corazón que todos estos sueños que tú tienes se puedan convertir en realidad, porque al verte a ti realizando sueños, los vemos realizados también nosotros. Así que tus logros, tus triunfos son un logro y un triunfo para nosotros y son motivo de orgullo. Muchas gracias y pues con esas palabras entonces seguiré haciendo mi máximo esfuerzo para que tengamos muchos logros. Muchos logros compartidos. Como te dije, los logros tuyos serán los nuestros. Yalitza, Por supuesto. muchísimas gracias. Aquí te esperamos aquí en Tijuana y esperamos que pronto puedas estar aquí con nosotros. Claro que sí, para mí será un placer poder regresar otra vez a Tijuana.
Aquí te esperamos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también que nos han estado siguiendo a través del streaming, a través de las diferentes plataformas donde se está transmitiendo todos estos eventos, todas estas conferencias de Tijuana Innovadora 2020. Recuerden, Tijuana es el futuro, México es el futuro, como lo acabamos de ver en este personaje tan querido por todos nosotros, como es Yalitza Aparicio. Muchas gracias. Continuamos.